buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos, bienvenidas otro sábado más a Hope Home, nuestra iglesia adventista virtual. Llega ese momento del año donde las flores vuelven a resurgir de su descanso y llenar nuestro mundo de color. Sí, así es, llega la primavera. Dios nos dice que nos volvamos a Él, y si lo hacemos así, Él vendrá a buscarnos. Vendrá como el sol de cada día, como las primeras gotas de lluvia que caen en primavera. Esperamos de todo corazón que estéis bien y se acuerden que Dios está al control. Damos las gracias a todos los que nos veis sábado tras sábado, ya que sin ustedes este proyecto no podría haber sido posible. Si les gusta, dadle like, suscribiros al canal y compartir las buenas noticias con otras personas. Recuerda que Jesús viene pronto y quiere que tú y yo estemos junto a Él. Maranata, el Señor viene. Es nuestro deseo que disfruten del programa de hoy. ¿Estáis listos? Sí. Muy bien. Pues comencemos. Enfoque misionero. Hola, buenos días. Soy Reyla Reyes y soy plantador de iglesia aquí en Manila, Filipinas, y coordino la plantación de iglesia de nuestra asociación. He estado involucrado en la plantación de iglesia por los últimos 7 años y planté una iglesia de adultos jóvenes aquí en Manila, que se reúne en diferentes lugares. Utilicé las redes sociales para comenzar mi trabajo de plantación de iglesias. Comencé contactando a personas de la ciudad a través de internet, buscando grupos con los cuales me pudiera conectar. Y en el proceso encontré esta aplicación llamada Meetup. También tiene su sitio web. Meetup o meetup.com es un lugar donde diferentes grupos se conectan con otros. Si usted va allí y descargan esta aplicación, o si van a este sitio de internet, encontrarán diferentes grupos Meetup. Y así comencé a buscar grupos con los cuales conectarme. La mayoría de los grupos aquí son de gente secular, sin iglesias, y así comencé a conectarme con estas personas. Hasta que me di cuenta de que podía crear mi propio grupo Meetup. Entonces comencé a organizar este grupo llamado Café Life. Café Life es la sigla para comunidad, autenticidad, fraternidad y experiencia. Es la idea de los grupos pequeños. Y así comenzamos a conectarnos con diferentes personas. La idea es conectarse con profesionales jóvenes y abrir una avenida para que ellos se conecten y pasen el rato después del trabajo. Así que comencé a publicar eso en nuestro grupo de Meetup. Y me sorprendió. Profesionales y adultos jóvenes empezaron a llegar a nuestros grupos de Meetup y nos contactamos con muchos profesionales jóvenes. Así empezó la plantación de iglesias. De esa forma pudimos llegar a más personas, principalmente seculares y sin iglesia. Y a través de esta aplicación, Meetup, nos inspiramos para crear o llegar a nuestra propia aplicación. Así que mi equipo, que en su mayoría son adultos jóvenes profesionales, comenzamos a desarrollar esta aplicación llamada Café Life. Se puede descargar para teléfonos iOS y Google o Android. Cuando baje esta aplicación Café Life,
encontrará una lista de diferentes grupos que se reúnen en la ciudad. Y estos grupos son dirigidos y coordinados por nuestros miembros. Podrá ver diferentes grupos de debate o guías sobre cómo está siendo usado por nuestros grupos que se reúnen en diferentes lugares. Hoy, nuestra iglesia utiliza las redes sociales para conectarse con mucha gente. Tenemos grupos pequeños que se reúnen por Zoom o por Google y estamos llegando a más personas por las redes sociales. Momentos musicales. La Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Su santa palabra ha dicho que Él pronto vuelve en luz. Te hallas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Alístate pues que el Maestro muy pronto vuelve en luz. Te hayas listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe y con amor. Has peleado por fe la batalla del bien. Pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz y
triunfante decir, este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. La Biblia nos habla de La Biblia nos habla de Dios. nos habla. La Biblia nos habla de La Cristo. Biblia nos habla de La Biblia nos habla de Dios. nos habla de Dios. Hola, hola mis hermanos, un saludo una vez más. Gracias por estar con nosotros. Estamos estudiando la escuela sabática ya del segundo trimestre del año y estamos ya en la lección número 6. El título de esta semana es La simiente de Abraham, un tema muy interesante. Y para trabajar esta lección tengo dos invitados, son un matrimonio, son de la iglesia de Tamaraceite. La coordinadora de ADRA, Ana Marta, gracias por estar con nosotros. ¿Quieres enviar un saludito a la familia? Sí, un saludito fuerte para mi familia física, para mi familia espiritual, que no solamente está aquí en la isla, sino en varias partes del mundo. Y bueno, desearles a todos un feliz sábado. Muy bien, y su esposo, nuestro querido hermano Rafael. Rafael es administrador de nuestra iglesia, así que Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, no hay de qué, es un placer. Quiero también desear un feliz sábado a todos mis hermanos y que la escuela sabática de hoy pueda servir especialmente para aquellos hermanos que por razones diferentes aún no se pueden reunir en sus respectivas iglesias y aquellos que puedan conectarnos de otros lugares, que puedan ser bendecidos. Muy bien, gracias. La verdad es que el propósito de grabar estas lecciones, estudiarlas, es para que lleguemos a los hogares de nuestros hermanos que todavía no se reúnen, aunque nuestras iglesias están abiertas, pero por deferencia en forma muy especial a aquellos que todavía se quedan en casa y queremos llegar a sus hogares. Pero además esto corre por todo el mundo, porque yo la comparto por muchos lados. Así que, bueno, gloria al Señor porque podemos participar de esta lección. Vamos a iniciar con una palabra de oración porque evidentemente repasar esta lección se requiere que el Espíritu Santo nos dirija y nos guíe. Voy a pedirle a Rafa que nos dirija, por favor. Sí, oramos. Querido Padre y Señor, que moras en las alturas de los cielos, queremos darte las gracias porque dentro de la temática general del trimestre acerca de ese pacto, Señor, que hiciste para recuperar de nuevo a la humanidad, en donde tú has puesto tanto, Señor, y nos pides tan poco. Vemos, Señor, cómo esa simiente de Abraham nos llega hasta nosotros, y nosotros podemos ser partícipes de sus bendiciones a través de la fe en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tú nos dirijas nuestra mente y nuestros corazones hacia la verdadera bendición del pacto que es Jesús, y que podamos, Señor, tomar todos de él y ser, como dice la lección, un solo cuerpo, uno solo en Cristo Jesús. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya en nuestro estudio de esta semana. Como les he dicho, seguimos estudiando el tema de los pactos. Ahora estamos hablando del pacto que Dios tuvo con Abraham todavía. Sin embargo, cuando hablamos del pacto que Dios tuvo con Abraham, ya estamos entrando al origen de la nación israelita. Vamos a hablar de la simiente de Abraham. Recuerden que para la nación israelita, Abraham es su padre. Y Jesús les dijo antes que Abraham fuese, yo soy, porque Abraham es el gran patriarca. Nuestro texto de esta semana es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Notad que cuando Dios escoge a un pueblo, lo escoge para un propósito específico, y es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a la luz admirable. Es decir, que Dios deseaba para su pueblo que éste fuese luz a las naciones. ¿Y cuál es el propósito de la lección de esta semana? Bueno, nuestro propósito es triple, como siempre. En primer lugar, analizar el fracaso del antiguo Israel. Fue la nación escogida por Dios para hacer luz entre las naciones y, sin embargo, fracasó en su propósito. En segundo lugar, sentir cuán fácil es fracasar en nuestra fe, de no cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y en tercer lugar, enseñar que Dios desea que su pueblo remanente sea fiel a Él. Dios escoge un remanente fiel para que cumpla el propósito también por el cual Dios le llama. Así que ese será nuestro estudio. Vamos ahora a analizar el bosquejo, lo que vamos a trabajar durante el estudio y el repaso de la lección. En primer lugar, vamos a hablar del Israel antiguo y el pacto que Dios hizo con Israel. En segundo lugar, vamos a hablar del pueblo remanente de Dios, ¿sí? Y en tercer lugar, vamos a hablar del Israel espiritual, el nuevo pueblo de Dios, el Israel etnoeclesiológico. Así que muy importante esto. Ahora bien, vamos a empezar ya con este estudio, sin antes recordar que el pueblo de Israel debería actuar como los representantes del Señor al presentar al mundo el evangelio de su gracia salvadora. Ahí está el propósito de que Dios escogió a un pueblo. Bueno, vamos a entrar a la primera sección de nuestro estudio, Israel y el pacto. ¿Sí? Dios tenía un propósito para la nación israelita y Dios hizo pacto con ellos. Y en esta sección voy a pedir a Ana Marta que me ayude. Hay algunas preguntitas interesantes aquí en esta sección. Hay un texto de Ezequiel capítulo 16, versículo 8, que dice: y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez, y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. La pregunta aquí es: ¿cómo ayuda eso a explicar el hecho de que el Señor haya escogido a Israel? Eso es una pregunta, Ana Marta, pero hay otra interesante también. De acuerdo a Deuteronomio 28:1 y el versículo 15, ¿qué implican las palabras que están allí en ese texto? En resumen, la tierra le sería dada como parte del pacto, pero hay que recordar que un pacto implica que también hay obligaciones. Así que hay promesas de una tierra, pero también hay obligaciones. ¿Y qué obligaciones tenía Israel? Esto hablando acerca del pacto que Dios tuvo con su pueblo en el Antiguo Testamento. Muy bien, Ana Marta, es tu tiempo. Bueno, pues yo voy a hacer un compendio de ambas preguntas. Voy a introducirme un poquito al principio y voy a ir avanzando en el desarrollo del tema desde el principio hasta terminar con estas dos preguntas. El estudio de esta semana se centra en la identidad y el papel del verdadero Israel de Dios en cada época, incluida la nuestra, antes como Israel literal, como tú bien dijiste antes, y ahora como Israel espiritual. Leemos en Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 6, que nos dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Con este texto se está haciendo referencia a la identidad y al papel del Israel literal. Y en el texto que tú citaste al principio, en 1 de Pedro 2:9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, está haciendo referencia al papel y a la identidad del pueblo de Israel espiritual. Por lo tanto, no cabe duda que Dios ha escogido a un pueblo para que sea su representante especial en la tierra por siempre. La palabra especial viene de la palabra hebrea segulaj,
que significa propiedad valiosa, tesoro peculiar o precioso. Dios quería impartir bendiciones por medio de su pueblo a toda la humanidad. Por lo tanto, le fue confiado a su pueblo esos preceptos de su ley y los principios eternos de verdad, justicia y pureza. Y la obediencia a esos principios debían ser su protección, ya que esto le impediría destruirse a sí mismo por prácticas pecaminosas. Dios quería que el pueblo de Israel en todas las épocas revelara su carácter, que todas las naciones fueran atraídas hacia Él, que se apartaran de la idolatría y que lo adoraran a Él como el Dios verdadero. Pero tanto el Israel literal en la antigüedad como el Israel espiritual de hoy en día ha ido desobedeciendo y apartándose del Dios verdadero y perdiendo su identidad y perdiendo su papel. Así han ido rompiendo ese pacto de unión que tenía Dios con su pueblo. Y ahora nos encontramos con ese texto que citaste de Ezequiel, capítulo 16, versículo 8, donde, pues claro, nos dice que Dios dice que pasó por al lado de su pueblo y lo miró y dice que estaban en la edad del amor y extendió sobre él su manto y lo cubrió de su desnudez y se comprometió nuevamente a hacer pacto o alianza con él. Y le dijo, fuiste mío, así lo afirma el Señor. Bueno, era un tiempo de amoríos para el pueblo de Israel, ¿no? O sea, su infidelidad a Dios se debía a que habían dejado el amor por Dios, se había enfriado tanto que lo habían sustituido por las cosas de este mundo y la idolatría, o sea, que andaba en amoríos con otros dioses, ¿no? Y todo esto es comparado con la violación del voto matrimonial. La desnudez, a su vez, pues desde los orígenes, desde Adán y Eva, estaba relacionado con el pecado. Fue cuando Adán y Eva que pecaron que verdaderamente ellos descubrieron que estaban desnudos, porque primeramente los cubría un halo de luz, ¿no? Y fue después del pecado que ellos se vieron en esa desnudez. Por lo tanto, el pecado se relaciona con la desnudez. Entonces, ¿cómo podemos explicar que el Señor escogiera al pueblo de Israel, un pueblo que había sido infiel? Pues eso fue un acto de amor sublime, una expresión sobrenatural de su gracia. Dios amó tanto, tanto al pueblo de Israel que lo escogió a él. Como un hombre escoge a una mujer o una mujer a un hombre sin importarle sus defectos o sus virtudes, sin importarle nada. O sea, Dios los coge por puro amor. El pueblo de Israel de antes como el de ahora no tiene nada, ni puede hacer nada para merecer la gracia de Dios. O sea, sabemos que la palabra gracia significa regalo inmerecido, pero es por su tremendo amor que Dios vio la desnudez y cubrió ese pecado. Sintió el deseo de cubrirlo con su justicia y de salvarlo. Y su amor fue tan grande que lo convirtió y convierte al pueblo de Israel espiritual en un pueblo santo, en un pueblo apartado y sumamente apreciado. Vuelve a unirse a él, como dice el versículo 8, ¿no? Que dice, me comprometí, hice alianza y pacto contigo. O sea, vuelve a unirse a él. Y al unirse a él, pues vuelve a entrar en pacto, lo cubre, lo salva, lo rescata y lo vuelve otra vez a ese estatus que debería tener. Ahora, por su gracia, fueron todos y somos todos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, reyes morales y espirituales. ¿Por qué? Porque tendrían y tendremos el dominio sobre el pecado gracias a la sangre de Cristo. Porque somos sacerdotes. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque debemos acercarnos en oración y alabanza. También debemos ser intermediarios como debieron serlo ellos.
¿Por qué? Porque debían y debemos servir como instructores y predicadores y ser ejemplos de una vida santa. Y con santo me refiero a apartado para Dios, para exponer su verdad y todo su amor. A lo largo de la historia vemos cómo Dios ha querido que su pueblo mantenga ese estatus y le ofrece promesas. Vez tras vez renueva su pacto. Recordemos que un pacto conlleva promesas, pero también conlleva compromiso. Dios da promesas, promesas de salvación, promesas de liberación. ¿Y el hombre qué da? El hombre a cambio da en agradecimiento, da esa obediencia, obediencia a la voluntad de Dios. Este es el compromiso que tiene el hombre, pero que solamente será capaz de cumplir a través de Cristo, porque solamente cuando el hombre acepta la sangre de Cristo que cubra su vida y limpie sus pecados, es que se podrá cumplir el pacto. ¿Por qué? Porque si no tenemos la sangre de Cristo cubriéndonos constantemente, ya no habría pacto. ¿Por qué? Porque nosotros desobedecemos continuamente y solamente la sangre de Cristo nos purifica, quebranta el corazón y nos prepara para obedecer. Pacto también es un testamento donde Dios nos regala la salvación y si cumplimos seremos beneficiarios de ese testamento con todas sus promesas. El testamento que decía que heredarían la tierra, primero lo recibió Abraham, luego la recibió Isaac y Jacob. Pero Dios le informó a Abraham que no solamente que sería beneficiario de esa herencia pasados 400 años. Y fue entonces con Moisés y Josué que recibieron esta herencia. ¿Qué obligaciones tenía que tener Israel para poder recibir los beneficios de ese testamento o de ese pacto? Eso lo encontramos en Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versículos del 1 al 20. Y nos dice así: si realmente escuchas al Señor, tu Dios, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. El pueblo de Israel debía y debe hoy en día cumplir la voluntad de Dios, cumplir fielmente sus mandamientos, sin obviar, sin quitar, sin cambiar ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque si cambiamos esto nos estaría llevando como al pueblo de Israel literal a adulterar y a separarnos de Dios. Y si nos mantenemos fieles a la voluntad de Dios, bueno, pues llegaremos a recibir esa herencia y todas las promesas, todas esas promesas que vienen relatadas en el mismo capítulo 28 de Deuteronomio, en los versículos de 3 al 14, que yo los dejo ahí para que ustedes los lean con tranquilidad y detenimiento. Pero sí quería resaltar el versículo 9, porque el versículo 9 dice: el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Por lo tanto, dice que Él nos devolverá a nuestro estatus, nos devolverá nuestra identidad, a volver a ser un pueblo santo si somos fieles a sus mandamientos. Bueno, todas estas promesas no eran ni son promesas condicionales, son promesas, no son promesas incondicionales. El Señor dejó y deja claro que si no cumplían o no cumplimos nuestra parte del pacto y había desobediencia, no heredaríamos nada. No heredaríamos tierra, ni promesas, ni nada, como vemos en los versículos 15 y 20 del mismo libro de Deuteronomio, que dice así: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos tus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y hace un relato de sus maldiciones.
El Señor enviará contra ti maldición, confusión y fracaso en toda la obra de tus manos, hasta que en un abrir y cerrar de ojos quedes arruinado y exterminado por tu mala conducta y por haberme abandonado. Así que el Señor no pudo ser más explícito. Esperemos que con la gracia de Cristo sobre nosotros podamos cumplir nuestra parte del pacto, con mucho amor y obediencia, y podamos llegar a ser beneficiarios de su herencia y sus hermosas promesas de salvación, tierra nueva y vida eterna. Muy bien, excelente. La verdad, todo lo has desarrollado perfectamente. Solamente quizás resaltar el hecho de que por pura gracia Dios escogió a Israel, ¿no? Solamente por pura gracia, porque no eran un gran pueblo, era un grupito de gente sin gran cultura ni prestigio, no tenían cualidades especiales que justificara esa elección, sencillamente fue un acto exclusivo de la gracia de Dios. Gracias, Ana Marta. Vamos a continuar con la segunda sección de nuestro estudio. En la segunda sección de nuestro estudio vamos a hablar del remanente fiel de Dios. Cuando hablamos del remanente estamos refiriéndonos a lo que queda. Es decir, que Dios siempre ha tenido un pueblo remanente. Y de eso vamos a hablar hoy. Esta sección le pediré a Rafa que me trabaje esta sección. Vamos a hablar, a hacer algunas preguntitas en esta sección. Dice, a pesar del ciclo repetido de apostasía, de juicios divinos y arrepentimiento de Israel, ¿qué esperanza se encuentra en estos textos? Y aparecen ahí varios textos. ¿Hay alguna esperanza para Israel? Y hay otra preguntita también interesante. Otra preguntita interesante. De acuerdo a Juan 10, 27 y 28, ¿qué enseña Jesús allí? ¿Aplica las palabras de Jesús y las promesas en ellas expresadas a la situación relacionada con la apostasía del antiguo Israel? ¿Cómo ayudan estas palabras a explicar la existencia de un remanente fiel? O sea, ¿se refirió Jesús a un remanente fiel? A eso se está planteando aquí. Así que vamos a dejar a Rafa que él desarrolle esta segunda sección. Adelante, Rafa. Muy bien, la idea de un remanente, todos tenemos en mente lo que quiere decir un remanente, es realmente el resto que queda de un todo más grande, ¿verdad? Y bueno, dentro de la dinámica de pacto que estamos estudiando en este trimestre, el Señor realmente hace un pacto, aparte de que lo haga con Noé, con Abraham, con Jacob, con Isaac, realmente el pacto lo hace con la humanidad. El propósito de Dios es llegar a toda la humanidad en las mismas condiciones de pacto, ¿verdad? Desde mi punto de vista, yo pienso que el remanente surge por el fracaso del ser humano en el cumplimiento de su parte de responsabilidad en el pacto. Realmente Dios hubiese querido siempre que una mayoría, y si fuera posible toda la humanidad, hubiera abrazado las condiciones del pacto y hubiera sido un pueblo fiel. Pero debido a la idolatría, debido a la apostasía, al final siempre en una mayoría es la que se aparta de Dios, la que fracasa, y la que deja a un lado una minoría que conocemos como el remanente, una minoría que se caracteriza por ser fiel a Dios aún en medio de una apostasía generalizada, ¿verdad? Entonces, como decía, el remanente es el resultado del fracaso del hombre al cumplir con las condiciones del pacto. Pero también podemos decir que hay otro segundo aspecto del remanente, es la misericordia de Dios que tiene hacia ese grupito que todavía queda en medio y que es fiel a ese pacto. Cuando leemos los textos de Isaías 4.3, Miqueas 4.6.7 y de Sofonías 3.2 y 13, ¿verdad? Que son los que nos introducen en esta idea de remanente, podemos imaginarnos, por ejemplo, en Isaías, como el Señor dice que los que quedaran en Israel. Tenemos que pensar un poco, por entrar en situación, acerca de que la gran comisión que Dios había dejado, la gran responsabilidad que Dios había dejado a Israel, era que debía ser una nación fiel y que a través de esa fidelidad y esa relación con Dios iba a ir ensanchando sus fronteras, de manera que las fronteras de Israel
iban a abarcar hasta todo el mundo entero. Realmente el plan de Dios no era centrarse en que Israel fuera una nación próspera y punto, sino que esta nación, en base a esa prosperidad basada en ese pacto, pudiera alcanzar hasta el último rincón de la tierra. Entonces, imagínense esa idea gloriosa de nación que iba a ser luz de las naciones, y que de repente, sabemos que el profeta Isaías es uno de los profetas que denuncian la inminente venida, ¿verdad?, del rey del norte, de Nabucodonosor, y vemos cómo Nabucodonosor no solo sitia, sino que destruye Judá, destruye Jerusalén, se lleva cautivo a lo más selecto, ¿verdad?, del pueblo judío hacia Babilonia. Entonces, por un lado, vemos qué podía pasar en el pensamiento de ese remanente, los que quedaron abandonados de alguna forma a su suerte allí en Jerusalén. Nabucodonosor se había llevado a la crema innata de la nación judía, y ellos decían, hemos fracasado, siendo una gran nación, hemos fracasado, y ahora quedamos, podemos decir, los parias sociales, y quedamos aquí. El remanente desde el punto de vista judío realmente era un pueblo destinado a un fracaso, cuando realmente el fracaso fue de la mayoría, ¿no? Por otro lado, en Miqueas habla de esas ovejas perniquebradas, ¿verdad?, y desanimadas, y que iba a juntarlas para volver a ser su rebaño, ¿verdad? Una imagen de debilidad, ¿verdad? Y me gusta mucho también la idea de Sofonías, en la que habla, y cito el texto, dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Vemos de nuevo la idea de que el remanente es humilde y es pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará, lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá quien los atemorice. Vemos en la idea del remanente, por un lado, surge por la apostasía del hombre en general, del pueblo de Israel de una forma particular, pero vemos como ese remanente que queda es un remanente que se siente débil, que Dios lo ve como tal, como débil, pero aún así, en esa debilidad Dios los visita, Dios los vuelve a reunir, Dios los vuelve a, digamos que, a reeditar el pacto que había fracasado con la mayoría. Ahora quiere reeditar el pacto con esa minoría que se ha mantenido fiel, aunque se considera débil e indigna, y él quiere de nuevo volver a ser su rebaño. ¿Con qué función? Con la función de que ellos puedan seguir cumpliendo la misión que en origen había sido depositada sobre el Israel, ¿verdad? Y en cuanto a las palabras de Jesús, en las que él dice que mis ovejas oyen mi voz, hay una condición de las ovejas que, por lo visto, ellas son capaces, las ovejas literales me refiero, son capaces de distinguir la voz de su pastor aún en medio de muchas voces. Es decir, si hay un rebaño con muchas ovejas, incluso ovejas mezcladas, y hay muchas voces, las ovejas de determinado pastor saben oír y diferenciar la voz de su pastor y siguen a ese pastor. Cuando Jesús vino a la tierra, y lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Es decir, él vino a sus ovejas, pero no fueron capaces de oír su voz. ¿Saben por qué? Porque posiblemente no todos ellos eran sus ovejas. Se habían descarriado hasta el punto de que no eran capaces de oír la voz del verdadero pastor. Pero el Señor sabe que aunque lo suyo, ellos que debían ser su pueblo, que deberían de ser su rebaño, ellos no habían oído su voz. Él sabía que él tenía aún dentro de ese rebaño ovejas que sí eran capaces de distinguir su voz. Y no solo dentro de ese rebaño, sino también fuera del pueblo de Israel. El Señor tenía ovejas que eran capaces de oír su voz y distinguir su voz. Esta es la idea del remanente, ¿verdad? Aunque desgraciadamente Dios llama a la mayoría a la obediencia, la mayoría va tras la desobediencia, mientras que siempre queda un remanente que por la misericordia de Dios es sostenido en medio de toda esta apostasía. Y hoy yo decía que me llamaba mucho la atención el texto de Sofonías, porque se me parece mucho a lo que dice Apocalipsis sobre los 144.000, acerca de que el resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ¿verdad? Cuando habla de que los 144.000 no fue hallada mentira en su boca, ¿verdad?
es que la idea de los 144.000 también es la idea del remanente, el remanente fiel en medio del tiempo del fin. Bueno, esta era mi visión de remanente, perdón. Muy bien, pues muchas gracias. Quizás una historia que lo ilustra bien. ¿Recuerdas a la historia de Elías allá en el tiempo del rey Acab, cuando había gran apostasía en Israel? Y cuando él estaba allí en aquella cueva y el Señor le busca en la cueva y él piensa que es el único que ha quedado, y sin embargo el Señor le dice, no, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Es decir, un remanente fiel en medio de la gran apostasía. Dios tiene un pueblo remanente en el tiempo del fin. Y ese pueblo es lo que dice el libro de Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe en Jesús. Muy bien, pues vamos entonces a entrar ya a la última sección. Y la última sección lo vamos a hacer entre los dos, esta sección. Vamos a hablar acerca del Israel espiritual. Hay varias preguntas, hay 4 preguntitas. Vamos a dar respuestas cortas para tener una visión. El Israel espiritual se refiere al Israel etnoeclesiológico, es decir, la iglesia en cualquier parte del mundo donde se encuentre, esa iglesia que tiene las características que guarda los mandamientos de Dios y tiene el mensaje de la fe en Jesucristo. Así que vamos a ir a varias preguntitas que están aquí. ¿Sí? La primera, Ana Marta, ¿de qué promesa habla Pablo allí en Gálatas 3:29? ¿Tienes idea? A ver, ¿qué nos puedes contar de ahí? Pon el sonido. Quería decir antes de contestar a esta pregunta de que es hermoso ver el plan de Dios de crear un pueblo que lo sirviera y fuera luz y sal de la tierra, que manifestara su carácter y amor y atrajera a la humanidad al Dios verdadero, que fuera partícipe de sus promesas y su herencia. A pesar de los defectos del antiguo Israel, Dios siguió con su plan y creó un Israel espiritual formado por un cuerpo de creyentes fieles, judíos y gentiles, y por todo aquel a lo largo de la historia que aceptara por fe a Jesús como su Salvador y que continuara su obra de predicar el Evangelio al mundo. Y nosotros formamos parte de ese Israel espiritual. Entonces, ¿qué promesa nos da Pablo? Si nos centramos en el versículo 29, la promesa que nos da son las mismas que le prometió Abraham. Esas promesas llegan a nosotros no porque seamos de una nacionalidad concreta, una raza en concreta o un género, sino por la gracia que Dios nos concede por medio de la fe. Volvemos otra vez a la gracia, ¿no? A Abraham no solo se le prometió liberación del pecado y salvación en Cristo Jesús, también se le prometió la tierra de Canaán y toda la tierra. Y a nosotros como Israel espiritual nos promete lo mismo, liberación del pecado, salvación en Cristo Jesús y una tierra nueva, una tierra incorruptible, incontaminada, inmarchitable, una tierra libre de la maldición del pecado. Muy bonitas promesas, la verdad. Y de acuerdo a estas promesas, la pregunta número 2, ¿cuál es el elemento clave que convierte a una persona en heredera de estas promesas, Rafa? Muy bien, ciertamente el poder ser heredero, digamos que legal de algo, de una herencia, implica el que tienes que estar relacionado como familia con ese alguien que es el que da la herencia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos en Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12, donde dice, y a todos los que le recibieron, le fue dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se está refiriendo el apóstol Pablo en Gálatas 3:26 a que nosotros somos coherederos con Jesús al aceptarlo como nuestro Salvador. Somos coherederos de Abraham también, y aunque no seamos descendientes de la carne de Abraham, lo somos en las promesas espirituales cuando aceptamos a Jesús, ¿verdad? En Jesús emparentamos con Dios, y ese parentesco nos lleva a ser, digamos que, no merecedores, pero sí estar en la disposición de poder recibir
la herencia, esa herencia incorruptible que es la vida eterna que solo se encuentra en Cristo Jesús. Es decir, que la clave está aceptar a Jesús como nuestro Salvador, porque ha dicho, y los que les recibieron el dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y si somos hijos recibimos la herencia prometida. Muy bien. Y la tercera pregunta que aparece aquí, Ana Marta, ¿por qué Pablo acaba con las distinciones de género, nacionalidad y estatus social? Bueno, Pablo insiste en que la igualdad en Cristo va más allá de las diferencias de raza, nacionalidad, cultura, y elimina la discriminación por razones sociales y de sexo. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, va dejando atrás estas diferencias sociales, culturales o de género. Ya no somos como, por así decirlo, ya no somos como de este reino, ¿no? Somos como, venimos a formar parte ahora como del reino eterno, ¿no? Entonces ahora pues todos andamos como en una misma visión, en una misma misión, y estas cosas que por norma general nos desunen, pues en Cristo nos une, porque Cristo nos hace de un mismo pensar, de un mismo sentir, de un mismo propósito, de una misma misión y de una misma esperanza. Tratamos de no poner los ojos en las cosas de este mundo y tratar de poner los ojos en las cosas celestiales y eternas. Dios, sin hacer diferencias, nos constituye, como hemos dicho hasta ahora a lo largo de la trayectoria de la presentación de la escuela sabática, en un pueblo distinguido, en un pueblo unido, en un pueblo especial, peculiar, precioso, una propiedad valiosa. Dios aborrece por completo las castas y a vista de, y a su vista, somos todos de igual valor. Y a todos nos da la misma invitación, venid a mí, nos invita a ir a Él y vivir. Muy bien, o sea que ni hombre ni mujer, ni judío ni griego, ni rico ni pobre. O sea que para el Señor todos somos de gran valor. Y bueno, terminas la presentación, Rafa. ¿Qué significa ser uno en Cristo, Rafa? Sí, a mí este texto me retrae al relato del Génesis, cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿verdad? Y eran una familia unida a Él. O sea, había una unidad entre Adán, entre Eva y Dios. Una unidad que todavía el pecado no había roto. Esa unidad hubiera sido posible, hubiera sido siempre una sola familia, aunque el mandato de Dios era crecer y multiplicados, ¿verdad? Y llenar la tierra. Realmente esa tierra iba a ser una tierra llena de una sola raza, de una sola especie, que era la humanidad. Cuando el pecado entra, no solo rompe con esa unidad con Dios, sino que entra la desunión entre los seres humanos. Y aquí después ya vemos el pecado se ha encargado de dividirlo por clases sociales, por raza, por todo tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces, el único elemento que puede aglutinar, volver a ser uno a la humanidad, es Cristo, porque Él es el que ha provisto el puente de unión con Dios a través del perdón de los pecados. Nosotros somos de nuevo vueltos al Edén, aún todavía no, pero cuando venga seremos devueltos al Edén, donde solo habrá un pueblo y habrá un solo Dios. Por eso solamente en Cristo podemos volver a ser uno, porque Él es el que ha tendido el puente mediante su sangre, mediante su muerte en la cruz, ha tendido el puente de reconciliación y de restauración de lo que se rompió en el Edén. Muy bien, pues prácticamente hemos contestado esta sección. Al final, el tercer punto tiene que ver con el Israel espiritual, que es la iglesia, ¿no es cierto? Es decir, hemos visto en esta lección 3 puntos concretos. En primer lugar, el pacto que Dios hizo con el Israel literal, el Israel etnogeográfico, es decir, el Israel que está allí, en ese mismo lugar que está hoy. Ese Israel, de alguna manera, fracasó al rechazar a Jesucristo y también fracasó al no cumplir el propósito por el cual fue llamado. En segundo lugar, hemos visto en esta lección lo que es el remanente de Dios, el pueblo remanente de Dios a través de toda la historia. En medio de la gran apostasía, Dios siempre ha tenido un remanente que no dobla sus rodillas a Baal. Y en tercer lugar, hemos hablado acerca del nuevo Israel, el Israel espiritual, que es su iglesia.
Bueno, eso es a manera ya de conclusión. Y el punto es que Dios siempre mantuvo un remanente con el antiguo Israel. Piensa en Elías y el remanente que existió durante su época. ¿Sí? Eso está en Primera de Reyes. Y la pregunta es, ¿por qué a menudo es más fácil ser fiel a Dios en medio de gente mundana que entre los que apostatan de nuestra familia, de la iglesia? Una pregunta para la reflexión para todos nuestros hermanos que nos escuchan. Y a manera de resumen, terminamos nuestro estudio de esta semana con este pensamiento. El verdadero Israel de Dios, ya sea antes o después de la cruz, es el Israel de la fe. Gente que vive en una relación espiritual de pacto con Él. Estas personas actúan como representantes del Señor al presentar al mundo el evangelio de su gracia salvadora. Dios nos ayude para que seamos ese pueblo de fe, ese pueblo victorioso, ese real sacerdocio, esa nación santa que Dios nos ha llamado para cumplir un propósito, que es anunciar la verdad del evangelio al mundo. Bueno, gracias Rafa, gracias Ana Marta. Voy a pedir a Ana Marta que concluya con una palabra de oración. Querido buen Dios y Santo Padre, Dios del cielo y de la tierra, alabado seas porque grandes y maravillosas son tus obras. Gracias porque tú siempre nos amas y en tu infinito amor y en medio de esa gracia inmerecida, pues siempre quieres volver a unirnos a ti, acercarnos a ti, a renovar tus pactos, tus promesas con nosotros. Y queremos, Padre, obedecerte, queremos ser fieles, cumplir tus mandamientos y prepararnos para algún día recibir todas esas promesas que nos has prometido. Padre, que tu santa bendición sea sobre todo tu pueblo en la redondez de la tierra y que podamos, Padre, llevar a cabo esa misión que nos ha encomendado como sacerdotes, como linaje escogido, para anunciar tus virtudes, para anunciar tu palabra a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que podamos estar preparados y deseando y anhelando tu venida. Que este día de sábado sea una bendición para todos. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, nos despedimos. Saludos a nuestros hermanos de vecindario, a nuestros hermanos de Telde, nuestros hermanos de Ingenio, los hermanos de Támara Aceite y nuestra querida iglesia de Las Palmas. Saludos y despedida para todos. Gracias. Que tengan un feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado para todos. Bendiciones. Dios les bendiga. Y ahora continuaremos con una parte muy importante en esta mañana, la historia para los más peques de la casa. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama 70 veces 7. El versículo para memorizar está en Mateo capítulo 18, versículo 35 que dice: Cada uno perdone de corazón a su hermano. El mensaje es: Dios desea que perdone de corazón a los demás. ¿Alguna vez te enojaste tanto con una persona que te fue muy difícil perdonarla? ¿Cuántas veces tienes que perdonar a alguien que te hace lo mismo una y otra vez? Piensa en ello mientras ves esta historia bíblica. Cierto día, Pedro le preguntó a Jesús: ¿Cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? En tiempos de Jesús, los sacerdotes y maestros enseñaban que la gente solamente tenía que perdonar 3 veces a una persona. Así que Pedro pensó que estaba siendo generoso al sugerir 7 veces. Pero Jesús le contestó: No 7 veces, sino 70 veces 7. Eso significa 490 veces. Más veces de las que podemos llevar cuenta. Lo que Jesús quiso decir es que no debemos llevar cuenta de las veces que hemos perdonado a alguien. Entonces Jesús contó una historia para ilustrar este punto. Cierto hombre trabajaba para un rey, administrando su dinero. Un día el rey se sentó a ver sus cuentas y descubrió que un hombre le debía varios millones y que nunca sería capaz de pagarlos. El rey ordenó que vendieran como esclavos a aquel hombre, junto con su esposa y sus hijos.
debía venderse también todo lo que el hombre poseía. Todo el dinero de la venta ayudaría a pagar parte de la deuda. El hombre cayó sobre sus rodillas y le rogó al rey que tuviera misericordia. Dame tiempo y yo te lo pagaré. El rey sabía que este hombre jamás podría pagarle tanto dinero, pero le tuvo lástima, así que le canceló la deuda y lo dejó ir. El siervo del rey se sintió tan aliviado que se alejó rápidamente. A su paso encontró a otro siervo que le debía una suma de dinero. No era mucho, tan solo el equivalente al salario de un día. El siervo al que había perdonado el rey sujetó a este hombre por el cuello y casi asfixiándolo le ordenaba: Págame el dinero que me debes. Por favor, ten paciencia conmigo. Dame tiempo y te pagaré todo lo que te debo. Pero el siervo del rey no lo quiso escuchar. Hizo que echaran a aquel hombre en la cárcel hasta que pudiera pagarle la deuda. Otros siervos vieron todo lo que había pasado y fueron inmediatamente a decírselo al rey. El rey mandó llamar al siervo que había perdonado y lo reprendió. Tú, siervo malvado, te cancelé una deuda de millones. ¿No podías tener tú también misericordia con esa persona que te debía tan poco? Entonces el rey hizo que pusieran al siervo malvado en la cárcel. Somos como el siervo del rey. Tenemos una deuda que nunca podremos pagar. Nunca podremos ser lo suficientemente buenos. Pero así como el rey perdonó al siervo, Dios también nos ha perdonado nuestros pecados. Y siendo que Dios nos ha perdonado, nos pide que tratemos a los demás con misericordia, con bondad y perdón. 70 veces 7, 490 veces. Más veces de las que podemos llevar la cuenta. Momentos musicales. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. Si otros vuelven, yo siempre sigo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás.
Momentos de oración. Buen sábado, queridos hermanos. Qué gusto poder dirigirme una vez más a cada uno de vosotros, poder llegar a vuestros hogares con un mensaje más de la palabra de Dios. Hoy el mensaje está basado en 2 de Samuel, capítulo 9, de los versículos 1 al 13. Pero quiero invitarte a orar conmigo para iniciar con el tema de hoy. Señor, te damos gracias porque nos permites abrir las Sagradas Escrituras y poder transmitir un mensaje más de la palabra. Quédate con nosotros, Señor, en este estudio y dirígenos, guíanos, Señor. Te lo imploramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Como te decía, hoy es un tema muy interesante porque vamos a hablar de un pacto que hizo David con un amigo suyo llamado Jonatán. El título del tema tiene que ver, ahí lo tenemos, de lo llevar a la mesa del rey. Ese es el título de nuestro mensaje. Y tiene su base en 2 de Samuel, capítulo 9, de los versículos 1 al 13. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jerusalén? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies.
Entonces el rey le preguntó, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces le envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es este siervo para que mires en mí a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo, el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Este es un pasaje interesantísimo porque nos hace recordar el pacto que hubo entre David y Jonatán. Ya sabéis que el rey Saúl, el primer rey de la nación, quiso quitarle la vida a David, lo intentó en varias ocasiones, y Jonatán, que era su hijo, que era su amigo de David, le dijo, mira, yo seré tus oídos y tu vista, y cuando mi padre quiera hacerte algún tipo de daño, yo voy a intentar avisarte para que tú estés apercibido. Y entonces David le prometió que a toda su descendencia, cuando él sea rey, la protegería y cuidaría de ellos. Ese fue el pacto de amigos. Y ahora, lamentablemente, la historia es que tanto el rey Saúl como su hijo Jonatán murieron en batalla por parte de los filisteos. Y ahora entonces nos encontramos con el texto que hemos de estudiar hoy, ¿sí? Dice la Biblia, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó a Jezreel. Y su nodriza lo tomó y huyó, y sucedió que cuando huía apresuradamente el niño se cayó y quedó cojo. Él se llamaba Mefiboset. Esta es la historia. El mismo día en que el rey Saúl y Jonatán murieron, en ese mismo momento, la nodriza tomó al chiquillo, al jovencito Mefiboset, huyó con él, pero se le cayó de sus manos y entonces se fracturó sus piernas, sus pies. Qué terrible experiencia. Y este niño vivió durante mucho tiempo en ese lugar llamado Lodebar, ¿sí? Ese era un lugar, pues, desierto, era un lugar poco fértil, era un sitio donde era el escondite prácticamente de los prófugos, de los que tenían algún problema con la justicia. Un sitio allí abandonado, aislado, y allí estuvo ese muchacho que creció desde los 5 años hasta llegar a ser un joven adulto. Es interesante esa historia, porque cuando David se da cuenta de que este hombre existe, él intenta llamarlo para bendecirlo. Notad, aquí está parte de la historia que hemos leído al principio, cuando Siba le contestó que aún quedaba un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Inmediatamente David quiso saber dónde estaba, y entonces ahí le dijeron que estaba en Lodebar. Y el rey David entonces, cuando lo llama,
Imagínense ustedes esa escena cuando viene este muchacho, se acerca al rey y entonces David le dice, ¿eres tú, Mefiboset? Y él le dijo, aquí yo soy tu siervo. Y entonces David le hace 4 promesas que son importantes. Son las 4 promesas que yo quiero estudiar el día de hoy y que quiero compartir en esta oportunidad. 4 promesas que se encuentran en el versículo 7, cuando dice, no tengas temor, porque ciertamente yo mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Hay aquí 4 lindas promesas que quiero compartir en esta mañana. ¿Sí? 4 promesas de restauración, porque recuerden que este muchacho habrá sido muy dura su experiencia después de haber sido hijo de la realeza y estar allí como un fugitivo, sin nombre, sin revelar su identidad por el peligro de ser asesinado. Así que ahí estaba, en ese lugar, Lodebar. Por eso el título de este tema es de Lodebar a la mesa del rey. Vamos a ver la primera promesa que David le presenta a Mefiboset. La primera promesa es, no tengas temor. La pregunta es, ¿tenía razones para tener temor? Sí, claro que sí. Tenía temor de perder la vida. Sí, recuerden que en los tiempos pasados, en los tiempos de los reyes, cuando un rey entronizaba, lo que intentaba hacer era quitar todo vestigio del anterior rey, destruir a toda su familia, a todo su linaje, para que no quedase ninguno, de tal manera que pudiese heredar el reino. Así que cuando un rey era entronizado, destruía toda familia, todo hijo, todo nieto de la familia del rey que estaba gobernando. Por esa razón, seguramente su nodriza le habrá dicho a este muchacho que no revelase a nadie su verdadera identidad real. Entonces, tenía miedo de que David lo matara, siendo que él era de la familia, de la casa de Saúl. Sin embargo, David, cuando lo llama, le dice, no tengas temor, porque ciertamente yo te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Quiero deciros, hermanos, que esta no es una mera historia. Hacer teología es sacar de estas historias algo para nosotros. Yo creo que el mismo Dios de David es el mismo Dios ahora. Y nuestro Dios de ahora, así como David, pues nos muestra también bondad, misericordia, gracia. Nosotros somos salvos por su gracia. Somos alcanzados por la gracia del Señor. Por esa razón, el Señor nos dice, no tengas temor. De hecho, las palabras con que el Señor siempre se dirigió a su pueblo es paz, shalom. Shalom significa paz. No tengas temor, porque yo mostraré bondad por amor al pacto que hice con Jonatán. A mí me impresiona mucho la autoimagen que tenía este muchacho de sí mismo. Recuerden que la autoimagen es muy importante, el autoconcepto que uno tenga de sí mismo. La segunda promesa tiene que ver con que David le dijo que le iba a restaurar su dignidad. Ya no serás un prófugo, ya no serás esa persona aislada por tantos años. Has perdido tu privilegio por tantos años. Ya no serás esa persona con necesidad de hambre, con necesidad de cobijo. Yo te restauraré a la dignidad que tuviste en un principio. Te restauraré a la dignidad de hijo de la realeza. Es interesante. Él tenía un autoconcepto muy malo de sí mismo. Decía, ¿quién soy yo para que te fijes en mí, que soy un perro muerto? De por sí la palabra perro era una manera muy despectiva de dirigirse a los gentiles en aquellos tiempos. Sin embargo, perro muerto es todavía peor, porque un perro muerto, pues ya sabéis que los muertos apestan. Automáticamente estabas diciéndose a sí mismo que era un apestoso. Sin embargo, David no se fija en ello y lo acepta tal como es y lo reincorpora. Seguramente cuando llegó vestía con andrajos, tal vez tendría
las huellas de la pobreza, las huellas del hambre, las huellas de la pena, de la angustia, y seguramente estaba temblando de miedo. Pero David lo calmó y le dijo, no tengas temor. De ahora en adelante tú serás parte de la familia real. Y esto es maravilloso, queridos hermanos, porque Dios también nos reincorpora dentro de su gran familia, la familia real. Él, cuando dice la Biblia en San Juan capítulo 1, a los suyos finos, los suyos no lo recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que tú y yo hemos sido reincorporados dentro de la familia real. Tú y yo somos parte de la gran fraternidad, de la gran comunidad mundial, de la gran familia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuestro Padre Celestial es un rey y por lo tanto tú eres incorporado dentro de la realeza. Gloria a Dios por esto. Dios quiere devolverte tu estatus, tu posición. Dios quiere hacer de ti un hijo. Mirad lo que dice, recordad lo que dice Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Amado, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ya no somos perros muertos, somos hijos del Rey, somos parte de la familia real. Y esta fue la segunda promesa que David le dio a este muchacho. La tercera promesa, que también me parece maravillosa, es que el Señor le promete devolverle las tierras, la herencia de la tierra de sus ancestros, ya sea de su padre y de su abuelo Saúl. Es decir, lo restaura proveyéndole las propiedades que tenía su abuelo, ¿sí? Le dice, te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl. Y no solamente le da la herencia de la tierra, sino que incluso le pone toda la familia del esclavo, ¿sí? Recuerden cómo se llamaba el esclavo, ¿sí? Es interesante que el Señor le devuelve toda la tierra, pero además le dice a Siba que él y su familia serán los que van a cultivar la tierra y son los que le van a proveer el sostenimiento para toda la familia. O sea, no solamente le da la tierra, sino le da toda una servidumbre para que le asistan. Qué interesante. David, la verdad es que lo trató con bondad, con gracia, con generosidad. Ahora, déjame decirte, querido hermano, que también el Señor ha prometido para ti heredar la tierra. Y dicen, los mansos heredarán la tierra que el Señor ha prometido. El Señor dice que está preparando un lugar para ti y para mí donde podamos vivir con nuestra familia. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierras nuevas. Somos ciudadanos de la patria celestial. Queremos heredar esa tierra que el Señor ha prometido para todos nosotros. Muy bien, y la cuarta promesa también es preciosa. La cuarta promesa tiene que ver con el sostenimiento de Dios a sus hijos. En el caso de David, David le dijo a este muchacho, tú comerás siempre en mi mesa. Por 3 ocasiones repite el texto bíblico esta expresión. Es decir, una vez que eres reincorporado entre la familia real, tú tienes un sitio, un lugar en la mesa del rey. Qué bueno que el Señor pueda decirnos que tenemos un lugar en la gran cena del Cordero al final del tiempo, cuando seamos redimidos y participemos de esa gran cena con el Señor. Y poder saber que tenemos un lugar, que el Señor tiene un lugar para comer en su mesa. Esta cuarta promesa quiere decir que Dios quiere sostener a su pueblo, Dios quiere sostener su iglesia, Dios quiere sostenerte a ti. Nunca más tendrás oprobio por necesidad de hambre, porque Dios será tu sustentador. Él te sostendrá. Él tiene un lugar para ti en la mesa. Estas son las 4 promesas que he querido hoy compartir contigo, que prácticamente son promesas
que son parte de los elementos del Evangelio hoy. Hemos estudiado que hubo un pacto entre Jonatán y David, un pacto donde hubo promesas y obligaciones de parte de uno y del otro. Hubo promesas de Jonatán a David y de David a Jonatán. Y lo importante es que fueron fieles cada uno en sus promesas. La primera promesa es no tengas temor. Y el Señor quiere decirte ahora, no tengas miedo, no tengas temor, que el Señor es tu sustentador. El Señor quiere tratarte con bondad y con generosidad. Así que, querido hermano que me escuchas hoy, no tengas temor. El Señor te dice paz a tu corazón, no tengas miedo. La segunda recomendación que también es interesante es que el Señor te dice a ti, tendré misericordia de ti, tendré bondad, tendré gracia hacia ti. Recuerden que la salvación es por gracia, por pura gracia. No hay ningún mérito en nosotros, sencillamente el puro hecho de la gracia del Señor que, como dice la Escritura, el que a mí viene, no le echo fuera. Él te dice, tendré misericordia de ti, te trataré con bondad, con gracia. La siguiente promesa es que el que quiere dar un nombre, un apellido, tú eres adoptado como hijo. A los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. En el caso de Mefiboset, el Señor le dio un lugar dentro de la familia real, le dio un sitio en la casa real. Y no solamente eso, le dio la herencia de su abuelo y de su padre Saúl. Le dio todas sus propiedades que le correspondían a él. Qué tremendo para este muchacho, después de estar en el exilio, después de estar en Lodebar, en ese lugar de oscuridad, en ese lugar de aislamiento, en ese lugar de desierto, ahora el Señor te trae a su casa, la casa de rey. Por eso se llama de Lodebar a la casa real. Y el Señor le promete no solamente la herencia de una tierra, sino que le da también asistencia para que puedan atender a la familia del rey. Y finalmente algo precioso es que en tu mesa no faltará el alimento. Siempre participarás en mi mesa, le dijo David a Mefiboset. Que estas promesas sean eco hoy en tu mente, en tu corazón, entendiendo de que Dios quiere actuar contigo con bondad, con misericordia, con gracia. Quiere ofrecerte la tierra prometida. Él quiere que tú como hijo recibas la herencia. Y recuerda, Él tiene un lugar para ti en la mesa. Dios te bendiga en esta hora. Vamos a concluir con una palabra de oración. Gracias nuestro Padre y nuestro Dios por estas 4 promesas que David hizo a Mefiboset. Son promesas que las comparamos con las promesas que nuestro Padre Dios hace con cada uno de nosotros. Dios es nuestro Rey y nuestro soberano, y Él también nos promete reincorporarnos dentro de la gran familia. Él nos promete una herencia, la herencia de una tierra nueva, cielos nuevos. Él nos promete un lugar en su mesa. Él nos promete actuar con misericordia y gracia. Gracias, Padre, por tu redención y por tu salvación. Gracias por las promesas que tú, Señor, ofreces a tus hijos y a tu iglesia. Hacemos nuestras estas promesas para nosotros. Aunque fueron contadas para Mefiboset, ahora son contadas para nosotros. Gracias, Señor. Bendición para nuestras iglesias aquí, Señor, en las Palmas de Gran Canarias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Ha sido un placer dirigirme a vosotros. Que tengan un buen sábado y buena semana. Que Dios los guarde a todos. Se han abierto las ventanas de los cielos, los portales divinos que emanan bendición. Son los días de amistad y esperanza, de alegría y alabanza, de concordia y unión. No hay espacio para el rencor, solo hectáreas para el amor, sentimiento de
en ti impacta las vidas de quienes deben sonreír. Es momento de reaccionar. La tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre cerca de ti. Ya se afinan las trompetas de oro y las notas triunfales mostrarán su fulgor, dando entrada al Señor de los cielos. Aleluya, cantemos con denuedo y vigor. No hay espacios para el temor, solo hectáreas para el valor de aquellos que marcharán cantando esta canción. Sonríe, Dios cree en ti, irradia alegría, bondad y esperanza. Sonríe, Dios cree en ti, impacta las vidas de quienes deben sonreír. Es momento de reaccionar. La tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre cerca de ti. Es momento de reaccionar. La tristeza ha quedado atrás. Ven y toma mi mano, yo estaré siempre